Seguimos uniendo caminos, gente, como cada viernes a partir de las 22:15, pegado a CLD Noticias. Bueno, gusto de comenzar una nueva edición en la cuarta temporada. Y en este caso nos vamos a ir a la batalla de Massoyer, en donde cae herido de bala Aparicio Saravia, el caudillo quien montó una especie de revolución en contra del gobierno colorado, reclamando más igualdad en el gabinete, por así llamarlo. Así que vamos a compartir una primera parte de la batalla de Massoyer. Por entre los chilcales gime el viento, presagio de tormenta en la frontera, la tierra que se parte con estruendo y el pelotón que marcha hacia la guerra. Pero esos son los gauchos de mi tierra, contra la capital van tras la gloria. Si todos esos doctores quieren guerra, a fuerza de lanza asociar a historia. Hablar sobre la política nacional del siglo XX, comienzo del siglo XX, 1900, nuestro país estaba muy crudo en lo que respecta a política. Y dos facciones que nacen a través del caudillismo y que se viene prolongando con una constitución muy rígida en lo que tiene que ver con su reforma y con las carencias que, si bien tuvo ventajas, tuvo carencias también, y sobre todo en lo que respecta a la administración del país, en lo que tiene que ver con los departamentos. El Pacto de la Cruz entre Saravia y Valle va a establecer 6 departamentos blancos y el resto colorado. Y usted no es lo mismo que usted, director técnico de una selección, usted va a tener la palabra como técnico. Y todo presidente, entiendo que si quiere gobernar, debe gobernar según su técnica y según lo que piense y según lo que está pensando hacia el futuro. Y bien, y desde luego 2 partidos no podían gobernar un país tan chico. Y entiendo que si bien este gobierno de Valle, para tratar de llevar a la pacificación del país, otorga esos 6 departamentos por el Pacto de la Cruz a Saravia, y si bien Saravia nunca llegó a Montevideo, tratando de imponer desde allí su autoridad sobre estos departamentos, lo hacía desde el cordobés. Esto determina que sea una política muy quisquillosa, es decir, el mínimo roce ya llevaba a la alerta de la cuchilla, es decir, que ya la montonera se formaba y a las armas. Y así la población entendía que no podía funcionar. Aparicio enseñó que las escuelas le caben tanto a un potro como a un hombre. Orgullo familiar la tropa lleva, van padre, hermano, nieto, lanza y bola. Si hay una carabina en bandolera y se vuelven las almas una sola, tiembla la capital porque... Además, una frontera muy abierta y prácticamente de un país que hacía poco que se había establecido institucionalmente. La frontera de Rivera y Libramento, futuro. Ahí fue la mechita que encendió la división final entre lo que era lo establecido por el Pacto de la Cruz. Y esto determina que el resentimiento de Saravia
contra la autoridad central que no había respetado lo pactado. Resultado final, el levantamiento, y en ese levantamiento debemos de ver la posición liberal de muchos doctores de aquel momento y gente muy culta, y el otro elemento más crudo de nuestra campaña que determina que las armas serían los que iban a dar el visto bueno final a lo que era un acuerdo. A medida que esto se va desarrollando, nos vamos a encontrar con una política abrasilerada, ¿no? De Saravia y lo que fue su hermano Gumersindo y lo que habían sido los dos para la política republicana riograndina, es decir, la parte sur del Brasil, tenían mucha relevancia en lo que respecta a lo que podría ser Saravia. Y Saravia se aprovechó de esto, aunque su sentir tanto por Brasil o por nuestra república, en ese momento él era más oriental que brasileño. Dijo el muchacho a la moza: desde el comienzo te vi, en el sueño la vigilia, como un jazmín del país. En el sueño la vigilia, como un jazmín del país, perfume de la alta noche. Una lucha que se pensó que fuera rápida empezó a prolongarse, y ahí las desavenencias comienzan a surtir efecto. Recibidas las municiones y las armas, que la mayoría eran Winchester 44-40, que no eran aptos para la guerra, y algunos fusiles de un tiro solo. Y fíjense que el gobierno tenía los famosos Mauser, y con una tropa especializada ya, y la propia leva le daba otra ventaja. Y ahí se comenzó con una guerra de recursos que ya la parte oficial ya había comenzado ya a emplear francos, ¿no? Y más de una vez le mataron el caballo a Saravia. Su comando le decía: cámbiese de indumentaria, de ropa, póngase una ropa oscura. No. Yo sé que algún día me van a dar un tiro, me van a matar de un tiro. Y bueno, y si me matan, que sea de blanco, ¿no? Desde el sombrero, el resto, ¿no? Era un blanco, sí, perfecto. Cuando cayó con Saravia y nada dijo después, cuando cayó con Saravia, perfume de la alta noche, pequeña flor constelada, en el patio con aljibe y en mi corazón